Al siguiente compareciente, en este caso al representante de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura. Pasamos a continuación a la comparecencia de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, CREEX. Damos la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social a su secretario general, don Javier Peinado. Sea bienvenido nuevamente, que hace unos días nos ha acompañado también en este Parlamento. Como todos ustedes conocen, las solicitudes de comparecencia que se están sustanciando esta mañana han sido a iniciativa conjunta de los tres grupos parlamentarios. Pasamos en primer lugar a la intervención de don Javier Peinado. Tiene usted la palabra por tiempo máximo de 15 minutos. Pues muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Agradecer, por supuesto, a los tres grupos parlamentarios y a la propia mesa de la Asamblea y al presidente, pues el que hayan querido contar con la Confederación Regional Empresarial de Extremadura para tener o poderles plasmar la visión que sobre este importante proyecto de ley pues tenemos bajo el prisma empresarial, e intentarles no cansar con mi intervención, pues sé la agenda que llevan ya en la mañana sobre este tema, y por ello me van a permitir que, aunque lógicamente por estructurar un poco el mensaje que queremos mandar y conste en el diario de sesiones, haré una intervención que intentaré, como digo, no ser muy prolija, pero me remita en todo lo que necesiten sus señorías de abundar más al dictamen que el Consejo Económico y Social aprobó en sesión plenaria y que me consta que ha sido remitido tanto al Gobierno de Extremadura como a la Asamblea, y del que me imagino que sus señorías tienen conocimiento de él, y que desde luego la Confederación Empresarial Regional suscribe en su totalidad al 100%. Sin más, por lo tanto, me van a permitir que, una vez revisado el texto del borrador del proyecto de ley de renta básica extremeña, compartamos la visión que se hace en la exposición de motivos, al nacer para dar respuesta a la población que vive situaciones de escasez de recursos básicos que se han originado debido a la actual situación económica en la que aparecen nuevas formas de exclusión social, situaciones de necesidad unidas a la pérdida de empleo y a la ausencia de rentas, con la connotación por la que se establece un doble derecho: por un lado, la prestación económica para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia, y por otro, y no menos importante, el derecho a percibir apoyos personalizados para su inserción social y laboral. Por ello, entendemos vital que esta ley establezca como objetivo eliminar el concepto de dependencia económica de la Administración y, en su lugar, favorezca, fomente y promueva en la sociedad extremeña los valores del esfuerzo, del emprendimiento y la solidaridad. Este proyecto integrado de inserción, que se establece fundamentalmente y se refleja a través de su título quinto, se define como un programa cuyo fin es superar la situación de exclusión social y conseguir la integración social y laboral de los beneficiarios de la prestación. Este programa contiene un conjunto de medidas de actuación que deben ser suscritas por los beneficiarios como requisitos para la percepción de la renta básica. A pesar de que echamos en falta una mayor concreción de las medidas que se proponen a una determinación reglamentaria ulterior prevista, creemos que los agentes sociales pueden y deben jugar aquí un papel fundamental de cara a la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión, participando en la definición y ejecución de las actividades previstas en el proyecto integrado, destacando algunos como la mejora de su empleabilidad a través de planes formativos específicos orientados a las necesidades del tejido
productivos extremeños que así se demande. En este sentido, sería conveniente posibilitar la elaboración, diseño y ejecución de itinerarios formativos por parte de los agentes sociales dirigidos a mejorar la capacidad laboral y empleabilidad de los beneficiarios de la renta básica extremeña. Este título quinto del proyecto integrado de inserción, como decíamos, es uno de los ejes que a nuestro entender consideramos como prioritarios y principales sobre los que se articula toda la regulación del proyecto, o lo que es lo mismo, de la propia regulación de la renta básica en Extremadura. Sin embargo, las concretas determinaciones contenidas en el texto que se nos ha propuesto son extraordinariamente escuetas y genéricas, remitiendo siempre a regulaciones reglamentarias posteriores y a la intervención administrativa subsiguiente de los elementos esenciales de esta figura. En este sentido, consideramos imprescindible que se comprendan en la regulación y, por lo tanto, tuviesen con rango de ley formal algunos aspectos esenciales de la configuración de este proyecto integral de inserción, tales como la necesidad de expresar en el mismo la referencia a las concretas medidas individuales a que se adopten como itinerario dirigido a superar la situación de exclusión social, el plazo de revisión o incluso la necesidad de que mencione el técnico encargado de su supervisión. Particularmente significativa en este apartado es la omisión en que se incurre al no tratar de la intervención de los agentes sociales en la regulación del proyecto integrado de inserción, es decir, los representantes de los trabajadores y empresarios. Previsión legal que debería de ir más allá de la mera remisión a lo que, como ya hemos citado, una posterior regulación reglamentaria que establece la propia norma. En definitiva, señorías, y a modo de resumen, y pretendiendo no redundar y quedando a su disposición para cualquier aclaración más concreta o más extensa que precisen de lo mismo, nosotros apoyamos sin duda alguna y creemos que es una necesidad esta ley, creemos que es necesaria la renta básica. Lo que sí pedimos a sus señorías que en cuanto al debate que hay abierto en la Asamblea, del que tenemos conocimiento en cuanto a sus cuantías y en cuanto a las consideraciones y consignaciones presupuestarias, se traten con la precaución debida, habida cuenta de el equilibrio que deben de mantener las cuentas públicas y que entendemos que una ley que se establece como un derecho subjetivo de los ciudadanos no debería de desequilibrarlas ni ponerlas en peligro, y por desgracia experiencias en este país tenemos ya de esas cuestiones, y por otro lado que se valore muy mucho la cuantía de estas ayudas para que no en ningún caso sean menoscabos y hagan agravios comparativos con trabajadores que en nuestra región, desde el mundo empresarial, somos conscientes de que siguen cobrando algo que a los empresarios nos gustaría que no fuese así, que cobrasen mucho más, pero todavía hay muchos trabajadores que echando 8 horas su percepción salarial es de 750 euros al mes. Con lo cual, sin mencionar lo que es el salario mínimo interprofesional, yo espero que sus señorías reflexionen y sean conscientes en este tema con lo que podría derivar en lo que debe ser una renta y que nosotros consideramos que es primordial y necesaria, no se convierta en una subsistencia o en un implorar y trasladar a estas personas que evidentemente tienen los problemas de exclusión social, cultural y de falta de formación en muchos casos, aunque no necesariamente sean todos, se convierta en un problema y en un agravio para lo que puede ser la necesidad de buscar el trabajo. En esta misma línea también me van a permitir que haga una rápida pincelada en la que creo que no está suficientemente claro en la propia ley la posibilidad de que esta renta se pudiese percibir por los beneficiarios y con ello no perjudicarse posible cualquier atención o admisión de oferta de empleo que se le pudiera ofertar a estas personas por la vía, por ejemplo, de contratos reducidos a tiempo parcial, que creo que si perdiesen esta renta básica por ese motivo se estaría siendo injusto con estas personas, puesto que no se les estaría ayudando, habida cuenta que esos contratos tienen unas retribuciones, pues a mi modo de entender, pues bastante justas, pero evidentemente lo que no queremos es que se reproduzcan males que ya conocemos, como los de las ayudas al empleo agrario, en el que a veces es perverso el propio sistema que hace que no se puedan dar ciertas peonadas porque lleva en contra de la posible percepción de esa ayuda. En esa línea es la que yo, si no intento haber sido suficientemente claro o haberles transmitido lo que desde la patronal empresarial extremeña queremos
decirle es de que entendemos de que la renta básica no debería ser el motivo para que cualquier persona que la estuviera percibiendo no esté interesado en coger un trabajo que, aunque en un principio sea lo que se denomina trabajo en precario, con una retribución corta, pero no cabe la menor duda que muchas veces es el primer escalón a subir de una escalera para conseguir la inserción laboral de ese trabajador, y por otra vía, y en esa es la que nos interesa a nosotros, cubrir ofertas de empleo que tienen las empresas extremeñas y que en ese sentido pues se verían coartadas por la falta de oferta, en este caso por el factor trabajo en la cuestión de las personas que son demandantes de empleo. Por mi parte nada más, reiterarle mi agradecimiento y quedar a su entera disposición para cualquier aclaración que precise. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peinado. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde y Sies, tiene la palabra don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Javier Peinado, en primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión, agradecerle su intervención, sus propuestas, sus ideas. La hemos escuchado con mucho detenimiento. Hay algunas cosas que nosotros podemos compartir y un 80% que no vamos a compartir, de modo alguno. Pero eso es lógico desde distintas posiciones y valoraciones que se tiene acerca de la economía, de la situación de este país y sobre todo de lo que nosotros entendemos que son los derechos sociales básicos de cualquier ciudadano y en este caso de los extremeños. Dependencia económica de la administración, decía usted. Efectivamente, yo creo que a veces se da un problema de dependencia económica de la administración. Dependencia económica de la administración es la que puedan tener los diputados de la Asamblea de Madrid, que tienen un menú que cuesta más barato que el escolar. Eso, por ejemplo, es sociedad subvencionada. O dependencia económica en este país ha sido lo de los bancos, que han necesitado 87.000 millones de euros que proceden de los españoles para poder subsistir y para poder mantenerse. Eso es dependencia económica de la administración pública en este caso. Se dan, por lo tanto, muchas situaciones. Yo le pongo, por ejemplo, el siguiente caso. Ninguno de los ciudadanos españoles que hay aquí ha pedido vivir, ha pedido estar aquí. Han nacido, pero ellos no lo han exigido. Y por lo tanto yo creo que es una responsabilidad de una sociedad asegurar la subsistencia de cada uno de esos ciudadanos. Eso es algo básico y mínimo, incluso desde cualquier perspectiva ideológica, religiosa, conceptual, cultural que queramos darle. Creo que una sociedad justa y digna es aquella que garantiza como mínimo la subsistencia a cualquiera de sus ciudadanos. Entre otras cosas porque ninguno de esos ciudadanos ha pedido venir. Aunque solo sea por eso, se debe garantizar su subsistencia. En este sentido, la renta básica y la propuesta que nosotros se ha planteado aquí en la Asamblea de Extremadura y en la que estamos trabajando los distintos grupos parlamentarios, y como ha dicho además a lo largo de las intervenciones anteriores el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como ha dicho Pedro Escobar, nosotros estamos insistiendo en mejorar sustancialmente el contenido a través de distintas enmiendas, clarificar algunos de los problemas que aún subsisten, con la idea de garantizar un derecho básico a los extremeños, que es el derecho de subsistencia. Y además entender en el momento en el que estamos, entender la importancia de garantizar ese derecho. La exclusión social que hoy estamos viviendo en la calle no se produce fundamental y esencialmente por la incapacidad del extremeño o de las familias de poder encontrar un puesto de trabajo, porque no tenga herramientas, porque no tenga medios, porque no tenga capacidad, porque no sepa hacer un currículum. Los extremeños se encuentran en situación de exclusión porque no existe en el mercado de trabajo extremeño puestos de trabajo, ni aquí ni en el conjunto del país, no por un problema de incapacitación personal, sino porque no existen puestos de trabajo, y por eso nos encontramos en situación de exclusión a universitarios, a trabajadores que tienen una experiencia de 20, 30 años en puestos, por ejemplo, de la construcción, a personas que tienen facultades, que hablan idiomas. Muchos de ellos tienen que emigrar y salir de esta comunidad autónoma o de este país. No por un problema de formación, sino porque no hay puestos de trabajo, porque estamos en una crisis galopante que ha afectado
de manera demencial a nuestra sociedad, y ahora mismo el mercado de trabajo no puede absorber la cantidad de parados que se encuentran en las filas del INE. Y por lo tanto la ley tiene que contemplar esas dos características. Efectivamente, hay una parte de la población que necesita un tratamiento, que necesita formación, que necesita un trabajo un trabajo específico con ellos para que puedan conseguir la inclusión social, pero hay otra parte de la población que se encuentra en la exclusión social por un motivo puramente coyuntural, y es que no tiene un puesto de trabajo y el mercado no lo ofrece. De hecho, en la ley se menciona en un momento dado esas dos realidades: aquellos que tienen un problema de exclusión estructural y aquellos que tienen un problema de exclusión social temporal por la situación económica en la que estamos viviendo. Yo no creo que la existencia de una renta básica en Extremadura pueda servir para desincentivar la búsqueda de empleo o incluso rechazar un trabajo en precario, usted decía, un trabajo de media jornada. Estoy seguro, y además lo podemos comprobar cada vez que hablamos con las personas, los extremeños fundamentalmente lo que exigen es un puesto de trabajo, porque es la manera en la que uno dignifica su vida, y lo exigen y lo piden y lo desean. Y también porque, y yo le recomiendo que haga la prueba, ningún extremeño, sobre todo si tiene hijos, se conforma viviendo con 400 euros. De hecho, no se puede vivir con 400 euros. Con 400 euros se subsiste y mal. Y por lo tanto, cualquier extremeño, en el momento en el que tenga encima de la mesa una buena oferta de empleo, lo va a coger, aunque sea para alimentar a su familia y darle las mejores condiciones. Cualquier extremeño, cualquier extremeña. En todo Señor caso, Casco, voy terminando ya, agradecerle la información, agradecerle las manifestaciones que usted ha realizado, la opinión de la Confederación Regional de Empresarios. Se tendrá en cuenta en la tramitación de esta ley de renta básica. Nosotros vamos a trabajar por mejorarla sustancialmente. Ha sido importante también el trabajo que se ha hecho en el Consejo Económico y Social de Extremadura a la hora de darnos información y sobre todo de vislumbrar algunos de los caminos para mejorar sustancialmente esta ley, porque lo importante, y será lo que persigamos, espero, las tres fuerzas políticas, es que esta comunidad autónoma se dote de una buena ley de renta básica que sirva sobre todo para mejorar la vida diaria de los extremeños. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra doña Isabel Gil, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señor don Javier Peinado, representante de la Confederación Empresarial Extremeña. Le agradecemos su presencia en esta asamblea y en este debate tan importante para los ciudadanos en este momento, como es la tramitación de esta ley tan esperada por miles de ciudadanos, como es la ley de renta básica. Compartimos con usted la necesidad de esta renta y también compartimos con usted la necesidad de que esta ley hubiera venido precedida de ese diálogo social, el que se venía dando en Extremadura, que es legítimo que este Gobierno haya decidido hacerlo por otra vía, por otro camino, pero que desde luego nosotros hemos reivindicado en todo momento que debía de haber venido precedido de ese diálogo social con los sindicatos y con los empresarios, como ocurría con otros consensos y otros grandes acuerdos a lo largo de los últimos años en la región. Hablaba usted y nos ponía el acento a los grupos parlamentarios de esa precaución debida en el equilibrio que deben tener las cuentas públicas, y más en estos momentos de situación de dificultad y de crisis económica que va ya para 5 años. Equilibrio presupuestario que desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos, pero que entendemos que no está reñido y no exime de cómo, en este caso, el Gobierno, que debe velar por ese equilibrio de las cuentas presupuestarias, debe priorizar o no el gasto público. Y en ese sentido, pues no podemos decirle a los ciudadanos de Extremadura que hemos recortado más de lo que nos pedían en Madrid y en Bruselas, y hemos dejado de gastar más de 80 millones de euros, o que sin esperarlo las cuentas y las arcas autonómicas en Extremadura van a percibir 240 millones de euros del impuesto bancario, y el esfuerzo máximo en este contexto que puede hacer el Gobierno es el de 13,2 millones de euros para la renta básica que miles de ciudadanos están esperando. No lo compartimos, y en ese sentido, y en aras de llegar a alcanzar un consenso que mejore esta ley,
los socialistas hemos propuesto un blindaje de la ley y hemos propuesto que la financiación de esta ley tenga un blindaje que garantice un mínimo y que garantice un suelo. Hemos hecho esto con la experiencia que también desde el consenso en la pasada legislatura hicimos con la Ley de Educación. Apuntaba usted la importancia de que los trabajadores que en este momento están en situación de desempleo y que son parados de larga duración tengan una buena formación, tengan una buena cualificación. De ahí la importancia de la educación en nuestra región, y yo creo que en aquel momento acertamos mucho blindando la educación en Extremadura y vinculándola al PIB. Eso es lo que intentamos con esta renta. Y de ahí que la propuesta del PSOE sea que cada año el dinero disponible para esta renta sea de 0,5 del PIB o el 1% del PIB. De una cuantía a otra variaría en función de si los presupuestos generales para ese año recogen o recogieran planes específicos de empleo social, porque creemos que la mejor manera de hacer que esta renta tenga cada vez menos perceptores o menos ciudadanos susceptibles de serlo es que haya unas políticas de empleo que pongan encima de la mesa empleo público y que permitan a esos miles de ciudadanos que, desde luego, no tenemos ninguna duda de que no quieren estar en esta situación, de que no quieren ser perceptores de la renta básica y que lo único que quieren es poder tener un trabajo que les permita tener una vida emancipada y digna como el que sí lo tenemos. Y en ese sentido hemos de ser conscientes de que en ese amplio abanico de posibles perceptores de esta renta, pues nos encontramos a jóvenes de 33 años que tienen una licenciatura en estos momentos en Extremadura y que podrían reunir los requisitos, incluso aunque los cambiemos y los mejoremos, para ser perceptores de esta renta básica. Esa es la realidad, la nueva realidad y la nueva exclusión social a la que nos enfrentamos, y por eso creemos que debemos mejorar esta ley, que debemos mejorar la financiación de la ley, pero sobre todo que debemos vincularla al empleo social. Otra de las cuestiones que nos preocupan es el tema de la contraprestación. Nosotros entendemos que quienes perciban esta renta no pueden hacer trabajos de voluntariado social, porque eso viene a romper con lo que significa el voluntariado social y no viene a darle a esos perceptores de la renta básica lo que verdaderamente necesitan, que es un itinerario de reinserción laboral que les dé una segunda oportunidad para volver a entrar en el mercado de trabajo, que es lo que quieren los perceptores de la renta. Y en tercer y último lugar, nos preocupa mucho, y creo que estamos en el momento de poder mejorarlo los tres grupos parlamentarios a través de las enmiendas, pues son esos trámites que debemos facilitar al ciudadano y que no podemos enrevesar en una especie de viacrucis burocrático para que finalmente esta renta pues se quede en una frustración de muchas personas que en estos momentos lo están pasando mal. He tomado cuenta y nota de todas las apreciaciones y todas las propuestas que usted hacía a este debate de la ley, y agradeciéndoselo termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. El último turno de intervención de los grupos parlamentarios corresponde al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra su portavoz, doña Francisca Rosa Romero. Sí, gracias, señora presidenta. Bienvenida, don Javier Peinado, bienvenida, que le doy en nombre de mi grupo a esta comisión. Agradezco las aportaciones y el tono también de su intervención. Estamos de acuerdo con usted en que efectivamente este derecho, que hacía falta ya en Extremadura hace mucho tiempo, no es solamente una prestación económica, sino que también contiene importantes medidas de inserción social y de inserción laboral. Las aportaciones que han hecho los distintos agentes sociales, colectivos y plataformas están recogidas en este texto, porque nada tiene que ver, y coincidirá conmigo, el borrador inicial del proyecto de ley con el anteproyecto que hoy se presenta. Por lo tanto, podremos decir que ha sido un documento consensuado, que ha sido un documento hablado, un documento acordado y, desde luego, refrendado con los agentes sociales, con las plataformas y los colectivos sociales implicados, que se han implicado, de hecho, en esta ley. Se ha cuestionado por parte de algunos miembros de esta comisión que no ha habido diálogo social. Le tengo que recordar que ya en el 2008 se incorporaron objetivos en esa dirección de la renta básica en el segundo plan de inclusión social de Extremadura 2008-2011, resultado cero, y hubo diálogo social. En el 2009 se llevó a cabo también un proceso de diálogo social, 2009, que condujo a un pacto social y político denominado el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Mucho pacto, pero yo no sé si allí se hablaba o no se hablaba. Lo cierto es que escucharles parece ser que no se les escuchaba, y si se les escuchaba, qué poquito caso se les ha hecho, porque ya entonces se hablaba de la ley de renta básica. Y hoy la ley de renta básica va a ser una realidad en Extremadura gracias al compromiso del Gobierno del Partido Popular, a un compromiso que recogió en su programa electoral, un compromiso con la ciudadanía, que es fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa en este momento. Por lo tanto, se ha hablado, y esta es una ley escuchada, donde se han escuchado a los distintos agentes sociales.
sociales. Un compromiso de José Antonio Monago que va a cumplir en la primera mitad de su legislatura. Tiempo hubo para haberlo hecho antes y no se hizo, porque también tenemos que recordar, y lo hemos dicho esta mañana, que ya en el año 92 se recomendaba por parte del Tratado de Lisboa que los gobiernos incluyeran medidas de inserción social para aquellas personas que estaban en exclusión social. Año 92, fíjese si ha llovido en esta región y nada se hizo por esas personas que ya estaban en exclusión social en aquel momento, porque sufrimos una exclusión social en Extremadura, una exclusión social estructural. La última comunidad autónoma que va a aprobar la ley de renta básica va a ser Extremadura, cuando ya están aprobadas leyes de renta básica desde hace décadas en el resto de comunidades autónomas. Yo no sé dónde estaban los gobiernos de entonces, pero desde luego pensando en las personas que más lo necesitaban en esta región, tampoco preocupadas en la creación de empleo, porque todos conocemos la situación de desempleo que nos dejó en esta reunión. Me voy a centrar, porque usted lo ha hecho también, en ese proyecto individualizado de inserción social, que nada tiene que ver con esa oscura idea y además malintencionada de que lo que se pretende es encontrar mano de obra barata. Quienes hacen ese comentario o no conocen la ley o conociendo la ley tienen intención de desvirtuarla, porque no es en absoluto el sentido de esta ley. Cuando hablamos de inserción social y laboral, estamos hablando de darle una oportunidad a esas personas que llevan años excluidos socialmente, o aquellos otros que están en riesgo de exclusión social, a incorporarse a los programas y también a los programas de empleo. Se va a crear, y se ha dicho también, una comisión de seguimiento, y vamos a confiar en el buen hacer de los trabajadores sociales y de los agentes sociales. Hay mucha normativa, hay muchos requisitos de esta ley que se desarrollarán reglamentariamente, y vamos a confiar también en el desarrollo reglamentario de esta ley con las aportaciones que sin duda se van a hacer por los agentes sociales. Se cuestiona por parte de quienes nunca apostaron por la ley de renta básica, ahora por una financiación. Nosotros les damos la bienvenida a todos ellos que durante años no movieron un solo dedo por las personas que lo necesitaban y que hoy hablan de una financiación. A nosotros nos parece que la financiación que contempla la ley en la disposición adicional segunda, que es la suficiente y necesaria, engloba que efectivamente se van a atender esas necesidades. Hoy hablan incluso de blindar la ley. Digo hoy porque hace unos días no hablaban de eso. Hace unos días, cuando el Partido Socialista presenta su propuesta de ley, hablaba de lo mismo que hoy habla la ley extremeña de la renta básica propuesta por el Partido Popular. Pero parece ser que hoy se suman a un blindaje del que antes no dijeron nada y de hecho aportaron 0 céntimos de euro para las personas que más lo necesitaban en esta región. Estamos de acuerdo con usted que hay que conseguir un equilibrio entre este derecho social, esa inserción laboral y también las cuantías que se perciban. Porque efectivamente esta es una ley que va a salir adelante con el trabajo que se ha hecho desde la Consejería, los trabajadores sociales, funcionarios, los agentes sociales también, pero sobre todo con la implicación de toda la sociedad. Y es una ley que saldrá adelante gracias a la solidaridad de los extremeños que en momentos de especial dificultad están haciendo esfuerzos por cuadrar las cuentas públicas que nos dejaron en la legislatura pasada. Nosotros les animamos desde luego a que efectivamente en ese proceso de desarrollo de la ley, que tienen mucho que decir, lo hagan, que la eficacia y la efectividad de esas medidas que se lleven a cabo lo sean, para que estas personas consigan resentarse en la sociedad tanto social como laboralmente. Y desde luego coincidimos con usted en que no podemos crear unas falsas expectativas para las miles de personas que lo están pasando mal en esta región. Y desde luego efectivamente hay que buscar ese equilibrio necesario para evitar que tengamos que pagar, como nos está pasando ahora, 90 millones de euros de intereses de la deuda heredada socialista o gastarnos, o como decía, tener que estar pagando la deuda a proveedores que hoy se está gastando el gobierno del Partido Popular, el gobierno de José Antonio Monago, de los 500 millones de euros que dejaron a deber los socialistas, o para evitar que nos encontremos con una deuda, se encuentre con una deuda en la próxima legislatura de 2.000 millones de euros, que son con lo que nos hemos encontrado. Si hoy se están cuadrando las cuentas públicas y es un compromiso, es gracias al esfuerzo de la sociedad. Si la ley de renta básica va a ser una realidad en esta región, es gracias al esfuerzo de la sociedad extremeña para con los extremeños, y desde luego tendremos que ser muy ecuánimes en el reparto de los escasos recursos que en este momento hay en esta región. Muchísimas gracias y le agradezco de nuevo pues también el tono y las aportaciones que han hecho para que esta ley sea y este derecho sea una realidad en Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para cerrar el debate y finalizar la comparecencia, tiene la palabra de nuevo don Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias.
Presidenta, vamos a ver, por parte voy a ir, si me permiten, intentar ser breve y a las cuestiones en las que quizá no coincidamos o pueda pensar que les amplío algo las ideas que ustedes han manifestado. En este caso, por obviar las que no coincidimos, que como bien decía don Víctor, pues obviamente quizá a veces es normal, aunque le aseguro que luego cuando bajamos a la arena estoy convencido que tenemos menos divergencias de las que aparentemente quizá por el discurso pueda parecerlo, y en este caso estoy convencido que también, sinceramente se lo digo. No obstante, cuando usted me habla de dependencia económica y me pone como ejemplo la banca, pues no comparto esa apreciación, como se puede imaginar, porque claro, la banca es un elemento esencial para que funcionen sociedades como las nuestras, las sociedades occidentales, con lo cual el que se le ha dado ayuda pública, como bien dice, con los fondos de todos los ciudadanos a la banca, ha sido en pro y en beneficio de los propios ciudadanos. Además, unas ayudas que, como usted recordará y bien sabe, no son a fondo perdido, sino que son unos préstamos que la banca tiene compromiso de devolver, y además con los oportunos intereses devengados que proponga. En cuanto al tema que me dice de asegurar la subsistencia, yo lo comparto al 100%, sin duda alguna, que nosotros creemos, y por eso hemos dicho que apoyamos esta ley, y que creemos primordial, efectivamente. Lo que ocurre, y me va a permitir que ahí aluda a una metáfora o un ejemplo, o no sé si incluso era una parábola, porque no me atrevo a decirlo si lo es o no, pero me va a permitir que nosotros entendemos de que hay que darle peces a quien ahora lo está pasando mal y no tiene que comer, pero es que nosotros creemos que es muy importante y no se deben de dejar políticas ni recursos para, aparte de darle los peces en el día a día, darle la caña y enseñarle cómo se utiliza la caña para que ellos propios consigan esos peces. Y en ese sentido es donde nosotros creemos fundamental, y por eso le he puesto en mi intervención el énfasis y todo, si cabe, pues lo que hemos reforzado, todo lo que es el título quinto, que es donde va aparejado pues todo ese proyecto integrado de inserción, en el que pensamos que si después de unos años no se ha conseguido que haya tenido efecto, aunque haya sido no todos los de la subsistencia, pero evidentemente habría sido un fracaso, al menos en ese pilar de la propia renta básica. Se lo digo con todo el respeto, señoría, y en las mejoras que usted, y que no dudo que tienen de la voluntad de hacer, no se les olvide ese prisma, de que sin atender lo que debe ser lo primordial, y es un pilar fundamental, que es ayudar a la subsistencia, que comparto, como le digo, al 100%, no se nos olvide el otro pilar, que es tan importante en el medio y largo plazo. Cuando también usted, evidentemente, hace un análisis de lo que es la exclusión social estructural y coyuntural, es un análisis muy acertado, se lo digo sinceramente, pero precisamente por ese análisis que hace, yo desligaría lo que es el tema coyuntural de la exclusión social que puede haber ahora del estructural, y en esa línea ya me voy a avanzar a intervenciones que ha hecho después la representante del Partido Socialista o la del Partido Popular, en lo de blindar la ley. Nosotros no estamos de acuerdo en que se blinde la ley, pero no por nada, sino porque es que ahora quizá hay que atender y destinar más recursos, porque como usted bien dice, se dan aquí dos motivos de exclusión social, que es el estructural y el coyuntural, pero esperemos que cuanto antes, no le sé decir cuándo, pero cuanto antes por lo menos se haya corregido ese déficit coyuntural, y tan solo tengamos con esta renta que atacar el déficit estructural, en el que, reitero y no quiero ser pesado, es fundamental para que cada vez ese pilar de la exclusión social estructural vaya bajando en nuestra comunidad. Es fundamental que se desarrolle el capítulo 5 de la ley. En esa misma línea, pues también, simplemente una puntualización, dice que yo he llamado trabajos precarios, no. Lo que he dicho, lo que se llama por algunos sectores trabajos precarios. Yo, como se puede imaginar, no entiendo que esos sean trabajos precarios, son trabajos, con todo el respeto y derecho, evidentemente trabajos a los que quizá, como bien decía también la señora Gil, pues no aspiramos ninguno, queremos tener otro tipo de trabajo, pero es que a veces hay que empezar por esos trabajos. Por eso que algunos sectores llaman trabajos precarios. Y hay que empezar por algún sitio, a veces hay que empezar echando 1 hora, echando 2 horas en un puesto de trabajo, de ahí se va subiendo a 4 horas, de ahí se pasa a una jornada completa, a veces se tiene un contrato temporal, luego se consigue uno indefinido si uno funciona bien y crea la propia necesidad, y por eso yo no entiendo que sean trabajos precarios, lo que antes me he referido a los llamados por algunos sectores trabajos precarios. En cuanto a las cuantías, yo comparto también con usted como ciudadano, y a título personal, el criterio de que con 400 euros es difícil sobrevivir, ¿es cierto? Es lo que siempre se suele decir en la calle, mal se vive. Pero lo que le quiero que no desvirtúe está el parámetro que yo le he dado, que es que hay trabajadores en activo que viven, o malviven, ahí ya podremos también hablar, con 750 euros.
Con lo cual, no se nos olvide esa perspectiva, que es la única que yo les pretendo transmitir. En lo otro, que más quisiera yo que se le pudiese retribuir a todos los extremeños, solo por el hecho de haber nacido en Extremadura, no 400, sino 3.000 euros. Encantado de la vida, ¿qué más quisiera yo? Se lo aseguro. No yo y todo el colectivo que represento, todo el sector empresarial, se lo aseguro que sería así. En cuanto le decía, los objetivos, y por resumir un poco la contestación a su intervención, creo que compartimos al 100% los mismos objetivos que ustedes se plantean con esta renta básica, tanto como diputados ustedes en la Asamblea, como grupo también, creo que coincidimos al 100%. Las únicas diferencias, que ahí es donde podemos valorarlo en qué porcentaje, en el camino a seguir para corregir esa deficiencia. Por otro lado, en cuanto a los comentarios que ha hecho tanto la señora Isabel Gil Rosiña como doña Rosa López referente al diálogo social, me van a permitir que les aclare lo que es la perspectiva de la Confederación Regional. Diálogo social existe, y existe siempre. Lo ha existido con los gobiernos anteriores y lo existe con este gobierno, se lo aseguro. En esta ley en concreto también ha habido diálogo social. Ahora, ustedes me preguntan, ¿el suficiente? Yo les diría no, pero se le diría en esta ley y en otras muchas leyes, tanto que ha promulgado el gobierno actual como los anteriores, en los que nosotros, los empresarios, pues en la mayoría de los casos no nos hemos sentido satisfechos con el nivel del diálogo social, pero una cuestión casi obvia, porque a nosotros nos hubiera gustado más tener más posibilidades, hacer más renglones en las leyes que ustedes aprueban aquí, de las que luego se nos consiente, o haber intentado tener más horas de reuniones con los gobernantes y sus señorías, los diputados, los representantes políticos, para intentarles convencer al menos de lo que es nuestra visión y de las necesidades que tenemos. Pero sinceramente se lo digo, el diálogo social existe, ha existido. Ahora, el grado que tenemos, ahí podemos divergar, disentir, porque nunca, pero nunca estamos satisfechos con él. Ahora, es curioso, y esto me va a permitir esta postilla sin acritud ninguna, que cuando un partido está en el gobierno lo ve suficiente el diálogo social, y cuando luego está en la oposición es cuando no lo ve suficiente ese diálogo social. A mí me gustaría que esa reflexión la hicieran y ese diálogo social fuese siempre pedido con la misma fuerza y se reclamase de la misma manera, se estuviese donde se estuviese políticamente o en la situación de responsabilidades. En cuanto a los equilibrios presupuestarios, pues nosotros evidentemente, claro que estamos de acuerdo, como usted bien dice, que también lo consolidan. Ahora, hay un matiz en el que no coincido con lo que usted alega, en cuanto a que nos hemos quedado por debajo de los objetivos de déficit del 0,67 al 1,50, 0,67 o 0,63, no recuerdo ahora mismo, y que por eso podíamos haber gastado más. Le aseguro que la patronal extremeña no aboga por eso, a pesar de que seamos nosotros los que en nuestras espaldas y en nuestras carteras estamos sintiendo muchísimo los ajustes que se han hecho presupuestariamente por la vía de falta de negocio y de bajada de actividad empresarial. Pero somos tan consecuentes y tan solidarios con la sociedad extremeña que lo estamos asumiendo, pero nosotros lo que le pediríamos a esta Asamblea y a todas sus señorías es que lo que hay que ir buscando es el déficit cero. Porque cuando hayamos conseguido el equilibrio de las cuentas, no tendremos que pagar intereses ni deudas para esas cuentas, y todas esas partidas que no son insignificantes, como bien conocen ustedes y que no se las voy a decir, que se dedican a pago de intereses, lo podríamos tener destinado para inversiones productivas reales que tanta falta hacen en esta comunidad autónoma. En cuanto a lo del blindar, antes más o menos ya se lo he dicho, yo me parece razonable quizá que se haya blindado la educación, que se blinden quizá otro tipo de servicios, pero lo de la renta básica, lo que vemos es que en una coyuntura actual en la que hay un evidente agravamiento de la situación social por una cuestión coyuntural, creemos que querer poner ese blindaje en estos momentos sería un error en el medio y en el largo plazo. Sinceramente se lo digo, pero es por la cuestión por la que nosotros nos defendemos del blindaje. Por cierto, también nunca he escuchado a sus señorías el tema de por qué no se blindaban las inversiones productivas en la comunidad autónoma en los presupuestos. ¿Por qué no se hacen propuestas de ese tipo también? A nosotros se lo aseguro que desde el sector empresarial nos encantaría que los gobiernos de esta comunidad autónoma tuvieran blindadas inversiones productivas y de ayuda al tejido empresarial extremeño. Se lo aseguro que sí nos gustaría, pero entendemos que quizás no sea la necesidad perentoria que tiene la sociedad extremeña, ni sea el motivo tampoco por entre todos salir de la situación en la que estamos. En cuanto a los itinerarios, me ha puesto un ejemplo también doña Isabel del tema del trabajo social, que no es la solución. Yo, si me dice que el hacer trabajos sociales como itinerarios formativos,
evidentemente tampoco creo que sea la solución. Ahora, no hay que desdeñarla, porque no se puede hacer a la vez que un trabajo social, aprovecharlo para que sea pues un itinerario formativo y de inserción. Se me ocurre un ejemplo fácil, porque no se puede hacer en los bancos de alimentos, que ahora por desgracia sabemos que están desbordados, no se puede hacer ahí un trabajo social de beneficio a toda la sociedad, y además se están adquiriendo unas habilidades, unas destrezas logísticas que pueden valer para su inserción el día de mañana en una empresa. O sea que se puede, yo creo que todo eso se puede matizar, y sin decir que solo una cosa sea la buena y la otra la mala. Yo creo que las dos cosas son compaginables en ese sentido y que pueden ser complementarias y ayudar a lo que debe de ser, pues lo que nosotros por lo menos pretendemos, que es la búsqueda de la empleabilidad y de que salgan estas personas pues de esta situación penosa en la que tienen. También en este sentido, pues me va a permitir doña Rosa, a la que creo que antes he bautizado por parte del padre, bueno, me va a permitir que le diga que cuando nos dice que hay que tener esperanza o esperar a que el desarrollo reglamentario sea coherente con la propia ley, nosotros la tenemos, por supuesto. Creemos en la buena voluntad, sin duda alguna, de todos los intervinientes en eso, pero no cabe la menor duda, que usted bien conoce, que a veces el rango de que algunas cuestiones y la naturaleza formal de que aparezcan en la propia ley no tiene la misma eficacia normativa que aparezcan en el reglamento. Por esa vía es por la que nosotros, sinceramente, y el propio dictamen del Consejo Económico y Social, en la parte más técnica, entra a ello, no es por no confiar en que no se haga en el reglamento, sino porque creemos que daría más seguridad jurídica y que quedaría una ley mejor formada y más coherente. En ese sentido es donde se lo digo. Y luego, pues, si me permiten ya, y para terminar, presidenta, pues decirle que cuando hablaba, como bien decía doña Rosa, de la solidaridad de la sociedad extremeña, decirle que yo así la aprecio también, la pongo de manifiesto, y que cuenten todas sus señorías como representantes de toda esa sociedad y de todos los ciudadanos extremeños, que los empresarios, las empresas, el sector empresarial, grande, chico, pequeño, autónomo, de cualquier tipo, y las propias organizaciones que lo representan, están más que comprometidos con esa solidaridad, y la ponen de ejemplo en el día a día. Y en esto de la renta básica también lo ponen, pero no cabe la menor duda que el mejor ejemplo de solidaridad es el esfuerzo que se hace en muchas empresas por mantener puestos de trabajo o crearlos, que, si me permiten, es la mejor obra social que se puede hacer hoy en día, y que a veces no se le reconocen a los empresarios debidamente, como debería de ser, al menos desde un punto de vista social. Nada más, muchas gracias, y quedar a su disposición para cuando, a través de la tramitación que van a llevar, si necesitan cualquier aclaración o cualquier cuestión por nuestra parte, quedo a su entera disposición, de todos los grupos, de todas sus señorías y, por supuesto, de la Asamblea, para cualquier cuestión que necesitasen más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peinado, por su comparecencia esta mañana en esta Comisión de Salud y Política Social. Agradecerle todas sus propuestas, todas sus opiniones sobre este proyecto de ley de renta básica. También esta Asamblea queda abierta sus puertas para cuanto estimen ustedes necesario y conveniente. Muchísimas gracias. Una vez sustanciada su comparecencia,